Santiago 1, 2 y 4 nos dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta ahí. Este versículo, Santiago, sobre todo el capítulo de Santiago, pero esos 3 versículos nos dicen algo que cada uno, creo que en alguna ocasión ha escuchado y sabe también, de que todos nosotros seremos probados, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos quieren ser probados? No, pero dígalo creyendo y de verdad, con gozo. Es que el que no es probado no entra al reino de los cielos. O sea, si usted dice yo no quiero ser probado, significa yo no quiero entrar al reino de los cielos. Porque la Biblia dice: ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Porque además dice que nosotros seremos probados como el oro. Y Santiago no está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando posiblemente os halléis en las pruebas, sino está confirmando algo que vamos a pasar, que cuando pasemos por ahí estemos gozosos. Necesariamente debemos pasar por las pruebas. Así que voy a estudiar algunos pasajes y algunos personajes en las cuales, después de haber pasado esas pruebas, cómo fueron mejores personas, mejores hijos de Dios. Y vámonos a Génesis capítulo 15. Una historia que ustedes conocen ya. Sarai, mujer de Abraham, de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Hasta ahí. Aquí vemos una situación. Abraham, nuestro Abraham, el padre de la fe, el hombre ejemplo para muchas cosas, ¿cierto? Que a pesar de que era un hombre que Dios llamó inclusive desde atrás, especial, uno diría que Dios escoge a personas que no le falta nada, perfectas, como uno podría escoger a los líderes. Uno normalmente lo que hace es escoger a: este sabe tocar, ese me sirve; ese sabe predicar, este me sirve. Dios no mira así. Dios escogió a Abraham y a Sarai estériles. Eso acaba de llegarme. No miró el corazón ni la perfección de ellos, ni que estaban sanos, ni que no. Los escogió para que le siguieran. Pero resulta que Sarai era estéril. Pero Dios tenía una promesa para ellos, que iban a ser ¿qué? Padre de multitudes. Pero ¿cómo iban a ser padre de multitudes siendo una mujer de donde se supone iba a salir esa descendencia estéril? Y además Abraham ya era anciano. Así que era casi que imposible ver esta situación. Y era para ellos una situación complicada, mucho más cuando en ese tiempo ser estéril implicaba estar bajo maldición. Entonces era mucho más complicado vivir bajo, tener una cantidad de mujeres alrededor. En este caso Sarai, que tenía unas mujeres que le servían, le ayudaban, ¿cierto? Y verlas cómo eran fértiles. Pero ella, la dama de la casa, la primera dama de Israel en ese tiempo, la dama escogida, no tenía posibilidades. Eso era una situación difícil y complicada en la vida de esta pareja. Y Dios le da una promesa antes, muchos años, a Abraham, diciendo que iba a ser el padre de multitudes. Luego recuerden que esto le cuenta a Sarai. Sarai se ríe, de donde aparece luego Sara.
Es así que durante ese tiempo esta mujer, luego en vista de que no aparecía el hijo de la promesa, le dice a Abraham: acuéstate con mi concubina, mi ayudante, para que por lo menos tengamos un bebé llorando por ahí, corriendo, escuchar el llanto de un bebé, ¿cierto? Y Abraham no se dejó rogar, estuvo allí con Agar y tuvo un bebé que se llama Ismael. Pero luego esta mujer empezó a tener una persecución, un bullying. El bullying existe desde la Biblia, Génesis, eso no es nuevo. Empezó a hacerle bullying a su jefe, a su patrona. Cada día se burlaba de ella, cada día le restregaba al niño. Es más, le pellizcaba al niño para que llorara delante de Sara y sintiera lo que es llorar un niño en los brazos de su madre, ¿cierto? Cada rato cuando Sara estaba por ahí aburrida, se le pasaba delante de y le restregaba eso y le decía: maldita, estéril, le decía una cantidad de cosas, y ella sufría y sufría y sufría, hasta que un día le dijo a Abraham: yo soy culpable de lo que está pasando, porque yo te di a Agar. Pero era un sufrimiento muy grande. Así es que pasan algunos años y luego nace nuestro Isaac, el hijo de la promesa, de la descendencia, ¿cierto? Abraham y Sara pasan una situación difícil en su vida a través de estos momentos en que Agar se burlaba de ellas. A través de la situación de su esterilidad, fue una prueba muy grande que ellos vivieron. Una prueba complicada, difícil, una prueba muy difícil de aguantar, tanto que inclusive fue tanta la situación que Agar le dijo a Abraham que tuviera un hijo con otra mujer, no importara. Pero era una situación difícil, así que durante esos años fueron probados, fue una prueba muy grande. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí vemos algo muy importante frente a esta prueba. ¿Qué es lo que hace Abraham? Aunque él acepta acostarse con Agar, uno diría: Abraham, ¿dónde estaba la fe? ¿Por qué no esperó? No sé cuál sería la presión permanente de Sara o Sarai en ese tiempo, diciéndole: por favor, yo no aguanto más, esto me trae muchos problemas, vamos a morir, no vamos a tener descendencia. Probablemente Abraham le decía: pero acuérdate que nosotros tenemos una promesa, vamos a ser padre de multitudes. De pronto cada noche le decía: mira las estrellas. Lo mismo que Dios le dijo que hiciera él, lo mismo también él hacía con Sara. De pronto la llevaba a decir: esta noche te invito a mirar la luna. Pero realmente lo que quería era que contara las estrellas y le dijera: así será nuestra descendencia. Pero Sarai decía: ¿cuándo? Pero Abraham en el fondo tenía la esperanza y la confianza de que algo iba a suceder. Así es que lo que sucede aquí es que Abraham, en medio de esta situación, en medio de esta prueba que vivieron por la esterilidad de la esposa y luego del bullying de Agar, ellos esperó. Abraham sobre todo esperó y confió en el Señor. Y luego viene aquella prueba, la prueba más grande, la que identifica a Abraham como el padre de la fe. ¿Recuerdan? Cuando ya nace Isaac, ¿cierto? Isaac es luego pedido por el Señor en sacrificio, y Abraham va y lo hace la orden, cumple la orden en que el Señor le dice: ve y sacrifícamelo, tu único hijo. Y le dice eso, no le dice tu hijo, sino tu único hijo. Se lo recalca así, el único se lo subraya, lo pone en negrilla y en rojilla y no sé, en todo lo que pueda entender: tu único hijo. Entrégame, pásame tu único, sacrifícame a tu único hijo. Y Abraham va y lo hace. Y ustedes conocen la historia, no me voy a detener mucho ahí. Ustedes saben que Abraham iba a entregar a su hijo en sacrificio. Estas pruebas, las dos, hicieron de Abraham lo que hoy conocemos como el padre de la fe. El resultado de esta prueba es que Abraham hoy es conocido como el padre de la fe. Tenía la experiencia ya
de haberse visto cumplido una promesa que fue dado. Y aunque pasó muchos años en que se cumpliera, Abraham ya tenía en su corazón y en su mente que Dios había prometido un hijo y se lo dio. Y ahora le dice que me lo sacrifique. Y él, en el fondo, algo de pronto sabía que algo iba a ocurrir, pero de todas maneras, si no ocurriera, algo lo iba a entregar. Porque después, si él iba a ser el padre de la multitud, iba a ser el padre de la multitud. Si Dios lo había dicho, Dios lo iba a cumplir. Así es que Abraham va y lo hace. Pero después de eso, Abraham nunca más vuelve, digamos, y precisamente por eso tiene el título del padre de la fe, porque es un hombre que se entrega totalmente a lo que Dios dice, obedece a lo que Dios dice. Y ustedes, no vamos a leer el pasaje, voy a hacer simplemente referencia a eso. José es uno de los hijos menores, amado por su padre. Jacob, y este hombre, digamos que amó a José de una manera impresionante. Y luego José va creciendo, desarrolla una amistad muy profunda con su padre, pero muy odiado por sus hermanos, muy odiado por sus hermanos, de pronto por la cercanía que veían ellos con su papá. Y ustedes conocen la historia. A Jacob le dice: ve y visita a los hijos, le lleva alimentación porque ellos estaban cuidando las ovejas. Y allí José tiene sueños, tiene varios sueños, y les cuenta a ellos, y ellos empiezan a decirle cómo es posible que nosotros los mayores vamos a rendirnos delante de ti. Y a raíz de eso él es vendido. Pero ese sueño implicaba una promesa ya también más adelante. Él es vendido y ustedes saben todo lo que pasa. Luego lo venden a las personas que hay en caravana comprando por ahí cosas, negociantes y comerciantes. Lo venden a su vez a otro, lo venden como esclavo. Después de ser el hijo preferido, el que comía, el que le servían la comida en la cama casi, que le llevaban el desayuno en la cama, el que despertaba los sábados a las 10 de la mañana, en fin, ese que era querido y amado por su papá, y todos los sirvientes estaban a sus pies, ahora se convierte en un esclavo. Pero había una promesa, no olviden que había una promesa. Y así es que luego este hombre hace las cosas muy bien delante de los patrones y lo convierten en el segundo hombre. Luego ustedes saben que la esposa de este hombre se enamora de José y lo acusa luego de intentar violarla, y lo meten a la cárcel. En la cárcel, que es una especie de sepulcro básicamente, porque allá no es como las cárceles de acá. Realmente el que meten a la cárcel es para no sacarlo nunca más. ¿Qué prueba más grande la de José? ¿Quién pudiera aguantar semejante prueba en la vida normal? Si a veces nosotros tenemos algún problemilla por ahí cerquito y ya estamos quejándonos de Dios, pero si ustedes se dan cuenta, cada una de las pruebas y los años que pasó José bajo esa situación, jamás en la Biblia menciona que hubo algo en contra de Dios, algún reclamo en contra de Dios. Y más bien sale a relucir algunas frases como: ¿cómo voy a fallarle yo al Señor? Si Dios me puso en esta casa y me dijo el Potifar: todo tengo derecho menos a ti, le dijo a la esposa. ¿Cómo voy a fallarle a Dios? No le dijo ni siquiera primero cómo voy a fallarle al patrón, sino cómo voy a fallarle a Dios y luego también al patrón. No puedo, porque yo tengo una integridad que cuidar. Durante esos años José fue probado de una manera impresionante. Cada vez eran pruebas mayores y mayores. Y al final, ese José que entró como esclavo y salió como gobernador de Egipto es diferente. Porque a pesar de que podría haber tenido heridas en su corazón cuando vio a los hermanos venir, y ustedes saben también esa historia, que pasó un proceso de hambre en Egipto y vienen los hermanos a comprar comida porque allá también estaban aguantando hambre, y él se encuentra y tuvo la oportunidad de vengarse. Pero el corazón de José ya no era el corazón con que empezó a ser esclavo. Probablemente cuando José lo vendieron y empezó a trabajar, de pronto en su corazón empezó a haber resentimiento por los hermanos que le vendieron. Pero había en el corazón de José, cuando llegaron sus hermanos, un corazón sano. Un corazón sano.
No hubo venganza en José. Así que lo que encontramos aquí es que José fue despreciado, fue vendido, fue calumniado, fue esclavizado, encarcelado. Todo eso lo encontramos en Génesis capítulo 37 y 38 y los siguientes versículos. Pero durante ese tiempo de José, de prueba de José, encontramos un elemento, y es que él es fiel, es obediente y es íntegro durante el periodo de prueba. Durante el periodo de prueba. No estoy hablando después ni antes, estoy hablando durante el periodo de prueba. Porque es que en el periodo de prueba es donde realmente se mide qué tanta fuerza, qué tanta pasión, qué tanto anhelo, qué tanto amo yo al Señor. Amén. En el periodo de prueba, usted puede decir que ama al Señor, pero si tiene un buen empleo, si tiene una empresa que le está dando resultado, ahí no se está midiendo nada. En el periodo de prueba es donde realmente usted se evidencia lo que realmente usted es, o qué tan fuerte es la relación que usted tiene con Dios. En el periodo de prueba de José hubo fidelidad al Señor, hubo obediencia y hubo integridad, porque no le falló. Y eso al final resultó lo que vemos en el capítulo 41 y 40. Dice 41:40: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Le dice Faraón a José. Así que después de haber pasado la prueba, José lo colocan en el segundo lugar de Egipto, como gobernador de Egipto. Y eso realmente en palabras era así, pero en obras José era el que tenía el poder. Inclusive tenía el sello del faraón. Un hombre que perdió su familia, lo encontramos en los capítulos 1, capítulo 2. Allí encontramos esa historia, que perdió su familia por completo. 1:13 dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte noticia. Aún estaba él hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los hijos y murieron, y solamente escapé yo para darle la noticia. Eso era una tras otra. Pero ¿qué dice de Job? ¿Qué dice de Job antes de eso? Que era un hombre que justo. No había justo como Job sobre la tierra. ¿Acaso merecería Job pasar una prueba semejante como esta? Uno diría que son probados la gente que es religiosa, que no busca al Señor. Esas son la gente que son probadas. Job merecería prueba, porque es que aquí no estamos de merecimiento. Es decir, algunos merecen prueba y otros no. No, la Biblia dice que todos seremos probados, aun cuando estemos metidos con el Señor. Seremos probados de todas maneras. Así es que Job es probado y ocurre la tragedia familiar de su vida, ¿cierto? Un hombre que tenía todas las riquezas pierde a su familia, pierde la salud, porque recuerden que luego Job tiene llagas, le da lepra, y luego pierde su salud, luego pierde a su esposa. Su esposa se va, porque ¿quién va a dormir con un personaje que duerme feo, que vive feo, además de eso, que huele feo en la cama, que se le cae la carne, que deja la cobija ensangrentada? Debe ser una cosa horrible. ¿Quién duerme con un esposo así? O alguna esposa dice amén.
No, no va a decir nadie amén. Si algunos cuando roncamos nos ponen problemas, imagínense ahora cuando oliendo a toda esta situación. Entonces Job es arruinado, pierde su familia, su salud, y luego los amiguitos de él, los íntimos que crecieron desde pequeñito, los de la finca vecina, los que pensaban que ellos iban a tener compasión y le iban a animar, llegan allá y empiezan a acusarlo con cosas que no había cometido él. Job es probado, pero durante la prueba encontramos a un Job que tiene fidelidad al Señor, pero sobre todo un Job que al final reconoce que Dios tiene el poder, el control y que Él es soberano. Hay una frase muy maravillosa de Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Eso lo dice alguien que está siendo probado y que se mantiene firme. Pero ¿cuántas veces no hemos perdido algo y en vez de decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del bendito, hemos dicho ¿por qué? Si yo ayuné. De una vez nos cargamos y reclamamos al Señor. Cuando perdemos cualquier cosa, de una vez le reclamamos al Señor. Pero aunque Job reclamó, aunque Job dijo cosas, al final él tuvo una obediencia, tuvo un reconocimiento de que Dios tiene el control de las cosas. Él fue íntegro, fue fiel y aprendió al final que lo que sabía de Dios era poco. Así que durante la prueba Job conoció a Dios de una manera cara a cara. Inclusive por eso él dice: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Porque durante la prueba Job aprendió. Una enseñanza grande que nos puede dejar esta palabra hoy es que en las pruebas es el lugar donde nosotros aprendemos más que cualquier otra cosa de Dios. En la otra historia la encontramos. Esta digamos que es una prueba indirecta. O sea, es un tiro indirecto. No es un tiro directo, es un tiro indirecto. ¿Recuerdan la historia que encontramos en Génesis capítulo 14, 29? O en Génesis capítulo, al final, cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y luego ellos se rebeldizan contra el Señor y el Señor le dice: ahora ustedes van a pagar eso. Ahora, no es prueba, porque fue castigo por la rebeldía. Pero los hijos de estos personajes, que muchos de ellos nacieron en el desierto, no, digamos que no fueron los que se rebeldizaron, pero les tocó pasar por esa situación. Digamos que para uno fue castigo y para otro fue prueba. Para los que salieron de Egipto fue castigo por haberse rebeldizado, pero para los que nacieron allí, los pequeñitos que nacieron, fue de cierta manera una prueba, pasar por el desierto. Esta que es una situación complicada, porque ellos durante 40 años en el desierto fueron perseguidos, tuvieron necesidad, vieron morir a sus padres, ¿cierto? Parece ser que en Israel en ese tiempo habrían alrededor de entre 15 y 20 sepelios diarios durante 40 años. Y yo les había dicho alguna vez que una de las empresas de funeraria más prósperas estaba en ese tiempo en Israel. ¿Usted sabe lo que es enterrar 20 personajes diarios? El adulto amanecía y lo más que se preguntaba era: de pronto hoy me toca a mí. Cada día moría gente en Israel, porque durante 40 años esa palabra de juicio que Dios dijo: ustedes caerán en el desierto, se presentaba todos los días durante esos 40 años, porque ninguno podía entrar a la tierra prometida, solamente la nueva generación. Pero eso es muy diciente también, porque lo que salió de Egipto no fue lo mismo que entró a la tierra prometida. En el desierto, que el desierto también representa pruebas, también representa cosas duras. En el desierto fue seleccionado, fue purificado el pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida no entró nada de lo que se rebeló contra el Señor, porque recuerden que Josué y Caleb, que fueron los que
no se rebelaron. Todos los demás se acabaron, murieron en el desierto. Pero solamente los que entraron a la tierra prometida fueron aquellos que no se rebelaron. Es decir, todo lo que se rebeló cayó en el desierto, cayó en la prueba y quedó seleccionado, quedó especificado. Al final lo que entró en la tierra prometida fueron el pueblo que no se rebeló contra el Señor. Así que no se atormente, no se ponga triste cuando esté pasando por las pruebas, porque lo que está haciendo Dios es quemando las cosas que no sirven, que no le funcionan, que le estorban, que le pesan, que le dañan. No se ponga triste. Es más, hay veces que Dios pone personas de nuestra familia o de la iglesia para probarnos. Un hermanito, Señor, dame fuerza y amor por ese hermanito. Ámelo. Ese hermanito puede ser un instrumento que Dios está usando para formar su carácter, para formarle en amor. Amén. Y por último, la iglesia primitiva, cuando empezaron a predicar el evangelio, y fue predicar el evangelio en Jerusalén, y luego ellos fueron perseguidos. La iglesia primitiva se esparció por todo el mundo perseguida porque empezaron a predicar el evangelio. ¿La iglesia se detuvo? No, la iglesia no se detuvo. La iglesia fue una iglesia que empezó a tener pasión, persistencia y fidelidad al Señor. Entre más la perseguían, más se extendía el evangelio. Entre más eran probados, más se extendía el evangelio. La iglesia primitiva sufrió persecución. En Hechos capítulo 8, versículo 1 se habla de esa historia, no la vamos a leer, pero habla de cómo el evangelio, o más bien los primeros cristianos, fueron perseguidos y maltratados y fueron esparcidos. Pero la Biblia dice que a donde iban predicando el evangelio, no cesaban de hacerlo. Y a raíz de esta prueba de la persecución, el evangelio fue que creció. O sea, el evangelio creció por la persecución, por una prueba de persecución. Nosotros estamos cimentados gracias a esa expansión del evangelio. Nosotros hoy conocemos también del evangelio, y fuimos no llevados por momentos fáciles, no, fue por persecución. Así que, mi hermano, la iglesia después de la persecución fue una iglesia grande, poderosísima, gracias a la persecución, a la prueba, que la mantuvieron y se sostuvieron. Así que esta mañana, las pruebas transforman nuestras vidas. No desprecie las pruebas. Ame las pruebas. Quiera las pruebas. Señor, pruébame. Sí. Cuando el Señor dice, ¿quiere ser probado? Levante usted la mano primero. Yo, Señor, yo. Las pruebas transforman. Si usted está pasando por una prueba hoy, no se preocupe. Sea fiel en medio de la prueba. No exprese cosas contra el Señor. Alabe y glorifique al Señor. Dice Santiago 1 al principio que leímos: cuando estés pasando por las pruebas, tengan gozo, porque el Señor está mirándolos, está ayudándolos. Así que al final de las pruebas, estoy seguro, mi hermano, que usted será nuevo, será renovado. Algo habrá pasado en su vida, más fuerte, más lleno, más apasionado, más de todo con el Señor. No deseche las pruebas, no se enoje contra el Señor. Por el contrario, dele gracias a Dios por ella. Y estoy seguro que una prueba tiene un poder transformador en cada uno de nosotros. Acéptela como parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Amén.